Hola, mi nombre es Juan Francisco Melo Miquel, más conocido como Pancho Melo. Yo me declaro actor, soy actor. Me gusta el mundo de las comunicaciones y en esa búsqueda constante por conectar con nuevas audiencias, he estado jugueteando con muchos medios. Básicamente, en una búsqueda incansable por la felicidad. Ese soy yo. Gracias. Bueno, ustedes ya lo vieron quién es el invitado de esta edición de CNN Íntimo, así que solo me queda darte las gracias, Pancho Melo, Francisco Melo, pero te voy a decir Pancho, todo el mundo te dice Pancho, así que gracias por el tiempo en esta agitadísima agenda que estás teniendo por estos días y afortunadamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, antes que nada, gracias a ti también por esta invitación. Me siento profundamente honrado y, no sé, emocionado de poder conversar contigo. De verdad, te lo digo con cariño. Me encanta el CNN Íntimo. Encuentro que el solo hecho de que hayan pensado en la posibilidad de conversar conmigo me llena de orgullo. Así que nada. Y sí, esas agendas agitadas a veces. Yo creo que la gente tiene la sensación de que uno está como loco. Sí, uno anda corriendo un poco para arriba y para abajo, y hay que, pero con el tiempo he aprendido a respetar esos espacios de tranquilidad, especialmente en mi casa, que es mi motor. Ahí está como mi cargador de batería. Sí. Y me encanta que hayamos podido partir en esta que también es tu casa, o fue tu casa. Sí. Porque estamos en el Teatro de la Universidad de Chile, donde te formaste y quiero saber qué significa este escenario para ti. Bueno, claro, esta es la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile aquí en Morandé, 750. Mi generación tuvo la suerte, o sea, el primer año tuvimos la suerte de inaugurar esta nueva escuela de teatro en el año 87. Se abrió esta escuela y nosotros entramos por primera vez a usar este espacio que solamente estaba en este primer patio. Después se fue reparando más al fondo y apareció la sala Agustín Ciré y todo eso. Y esta sala en particular, que tuvimos la suerte que nos prestaran, que hoy ya es un escenario, que es la sala Sergio Aguirre, era la sala 1 en nuestra época. Y aquí yo inicié mi carrera como actor. Este fue mi primer año con Fernando González, ahí guiándolo como en maestro. este escenario tú dijiste, soy actor. En este escenario, más que decir soy actor, empezó mi viaje de descubrimiento. Yo creo que es un viaje largo, un viaje de mucha inseguridad. Yo creo que todos los artistas siempre tenemos las dudas si tenemos o no tenemos dedos para el piano. Es como la pregunta, ¿seré o no? ¿Tendré o no tendré? Parte un poco este descubrimiento. Porque tú antes, o sea, ni de lejos No, habías ni de pensado lejos. en teatro. No, ni Es de que lejos. ¿cómo llegó la iluminación? Bueno, yo creo que es un poco una iluminación. Yo te juro que no he logrado responder el punto en que yo dije teatro. En el colegio, si bien Recordando que estabas estudiando ingeniería. ingeniería y en la USACH, ingeniería mecánica, y por alguna razón algo entró en mí o me dio la posibilidad de decir un cambio radical. Insisto, no existían antecedentes ni familiares ni personales como en el colegio haciendo así, participando en obras de teatro importantes. Pero hacía, siempre digo, El árbol. El árbol 5, la piedra 3, el tipo que pasaba. No era importante, ni mucho menos, porque no me sentía muy cómodo. Pero por alguna razón me atreví. Hubo un acto de valentía que tenía una valla a pasar, que era comentarle eso a mi padre ingeniero, que estaba feliz con el hecho de que yo también fuera ingeniero. Y yo le agradezco profundamente porque pese, yo creo, a todo lo que él quería, me aceptó el desafío, con muchas dudas, con muchos miedos, pidiéndome que tratara de estudiar una carrera paralela, como una carrera segura, y que no fue posible. Y partió este recorrido extraño, muy extraño, pero lleno de luces. Poco a poco se fueron prendiendo luces en mi camino donde me fueron asegurando. No fue fácil, ¿eh? Recién tuve la oportunidad de entrar a conversar con los del primer año y les dije, me imagino todos los miedos que tienen, pero inténtenlo, equivóquense, tropiécense, vuelvan a pararse,
practiquen. Yo creo que de eso se trata, ¿cómo se llama? De una perfección bastante eterna, constante más que eterna. ¿Y cómo, tú dices, ya fue difícil esos primeros años? ¿Qué fue lo más difícil? Porque yo veo que tu carrera ha estado marcada por el éxito, pero, o sea, tiene que haber fracasos. ¿Cuáles han sido esos fracasos y cómo se levanta uno de esos fracasos? Sin duda está lleno de fracasos, y fracasos que no solamente es como cuando una película o una obra o una teleserie no funciona, sino que son fracasos personales donde uno siente que no está, que no lo logró, y esos son los más potentes. Creo que, y aprender que en rigor esos fracasos son los que más te enseñan, porque el éxito está lleno de luces, lleno de, ¿cómo se llama?, de aplausos, lleno. Entonces también ahí entra un poco lo que hablábamos antes, el tema del ego. El ego también te confunde, te marea, te embriaga en relación a decir yo soy bueno, yo puedo hacerlo todo. El fracaso no. Entonces hay que atreverse también a decir, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde viene? ¿Por qué yo no me sentí cómodo? Hay muchos personajes. Yo siempre pongo el ejemplo de, hay personajes que tú te pones, es como ponerse esa chaqueta o esa camisa y dices, oh, esto es, y empiezan a correr solos. Tú le prestas tu cuerpo al personaje. Exacto. Y hay otros que no, y uno está luchando durante la temporada de teatro o durante la temporada de la película o de la serie con algo que está a contratiempo. Y eso sucede y forma parte. Yo no creo que exista el mejor actor del mundo, el mejor actor, nunca me ha gustado eso. Yo sí creo que hay artistas que tienen grandes trabajos y a veces se repiten en el tiempo. ¿Y qué aprendiste aquí de lo que significa ser un actor? ¿Qué es ser un actor? Yo creo, a mí la palabra que más me gusta dentro de eso tiene que ver con la disciplina. Porque uno relaciona el tema del arte con algo que tiene que ver como con la bohemia o con la inspiración divina o de los ángeles o de las musas. Pero me di cuenta que tiene que ver con la disciplina que conlleva trabajo, rigor y valentía. Hay otra palabra que surgió aquí, me acuerdo, con Fernando, que hablamos del coraje. El coraje como elemento fundamental del actor. El coraje, el actor debe ser corajudo, debe ser valiente. Cada entrada de escenario, incluso cuando uno ya tiene muchos años de experiencia o ya tiene muchas funciones, cuando uno sale a escena o parte o dice en acción o cualquier, uno está con el nervio, está con la duda y hay que aprender a adquirir las herramientas necesarias para controlar todas esas variables que te distraen de una buena actuación. Pero eso tiene relación con la disciplina, el coraje, la valentía, el respeto y la escucha. Otra cosa que yo creo que fue un regalo que nos dio la posibilidad de hacer nuestra experiencia aquí, porque me he acordado mucho de unos ejercicios que nos hacía Fernando, que tenía que ver con que no podíamos hablar, sino que solamente escuchar. Uno siempre relaciona el teatro con decir grandes textos, grandes monólogos, pero en rigor, la esencia del teatro es aprender a escuchar, que es lo más difícil. El escuchar te obliga a estar en tiempo presente. Yo estoy presente escuchando lo que tú me estás diciendo. O estoy presente atendiéndote a ti, no atendiéndome a mí. Entonces, cuando uno de verdad logra entender y luchar o ¿cómo se llama?, pasar esa barrera de dejar de pensar ni en el futuro o en el pasado, uno empieza a encontrarse con la magia de lo que es el arte de la representación, que tiene que ver un poco también con la vida, esto de aprender a escuchar más que aprender a decir. Es que eso te iba a preguntar. Tú partiste haciendo teatro y estudiando teatro el año 87, donde teníamos un país muy distinto, donde la respuesta que tenía que dar el teatro o la respuesta que ofrecía el teatro a esa sociedad ha ido transformándose. ¿Cuál es el rol social que ves tú en el arte de la representación? Es divertido porque, claro, a mí me tocó también un periodo de transición, ¿eh? Yo tuve la suerte también de vivir aquí el periodo del sí y el no en esta escuela. O sea, la protesta y la cosa épica. Claro, porque
Antes de eso yo veía tuve la suerte también de compartir con colegas mayores o que sin duda habían convivido con el riesgo de hacer teatro, Claro. de atreverse a poner temas peligrosos que podían incluso, o sea, estaba en riesgo su integridad, su vida. Yo, claro, siendo novel y joven, intuía eso, tenía el miedo. Ahora, debo admitir que venía de una cierta burbuja. Yo conocí un poco la violencia política porque estando en el San Ignacio había una suerte de burbuja. Ya la conocí en lo que pasaba en Lusach, que era realmente violento. Y aquí, Porque a los entraste el 84. el O sea, 84, la época Carmen Gloria clave, Quintana, o sea, todo ese tipo de violencia lo viviste, lo vivíamos era ahí tu in periodo. situ. O sea, hablábamos, me acuerdo de los silones, que eran como los que tenían unos cascos, se parecían Sí. en una época de una ciencia ficción. Se hablaba de los silones cuando entraban los pacos, los carabineros ahí a la... Bueno, aquí, en rigor, claro, yo descubrí porque había un cierto fervor. Si bien estábamos separados de lo que era la Facultad de Arte, que está allá en Compañía, pero sí éramos partícipe de este movimiento juvenil y este movimiento artístico que quería decir. Y recuerdo que hacíamos acciones de artes, caminando por Morandé, yendo a la facultad, a juntarnos con la gente de danza, con la gente de música, a generar el ruido necesario, un ruido peligroso. Pero cada vez se iban botando vallas para poder llegar finalmente a ese gran plebiscito del sí y el no, donde sucedió la magia. Y eso fue maravilloso, y en rigor nos tocó aquí, nos tocó vivirlo aquí. Pero claro, yo creo que, o sea, la responsabilidad social que tiene cualquier actividad artística es bastante, ¿cómo llamarlo?, diversa e inmensa. Porque yo creo que el arte, si bien esencialmente debe ser un provocador. Provocador en todo ámbito de cosas. A mí la palabra provocador es la que más me gusta para decir cuál es la función de lo que yo hago. O sea, yo logro formar parte de un grupo de teatro, de una serie, lo que yo pretendo es provocar al espectador, a quien lo mire, a quien forme parte o participe de esta experiencia, más que de ser un observador, forme parte de una experiencia artística. Y esa experiencia puede o debe tener connotaciones sociales, políticas, emocionales, artísticas, lo puede tener todo. Entonces uno tiene una tremenda posibilidad cuando hace un evento artístico. Y en ese sentido, cada obra es distinta. Si uno hace una comedia en algún soporte, televisión, cine, teatro, donde sea, está súper claro. Ahora, también puedes usar para hacer una crítica social. Bueno, las teleseries en las que comenzaste a participar tuvieron un rol social muy importante porque hablaban de minorías. Exactamente. Me acuerdo, no sé, Romané. Era la época en que se ponían distintos tipos de personas. Bueno, te tocó, no era tu teleserie, pero era la misma época, en que Machos hizo una transformación también de la masculinidad. Maravillosa. Entonces, no es menos, o sea, siempre se mira con un poco de prejuicio la teleserie, pero no es así. No, y en esa época tuve la suerte, que poner el ejemplo de Macho, porque Macho fue, por ejemplo, para nosotros hacíamos Puertas Adentro, que trataba sobre el mundo de los basureros. Y fue una teleserie que fracasó con 27 puntos en esa época. Imagínate el fracaso de hoy en día, era absurdo. Pero fue un fracaso y también aprendimos. Pero claro, volviendo antes, o sea, toda la apuesta hecha por Vicente Sabatini en relación a hablar de temas de la minoría, el mundo del circo, el mundo de los gitanos, el mundo de los pascuenses, el mundo del salitre, dio la oportunidad de instalar, claro, instancias de entretención donde la gente, como que no existían todos los streaming y todas las alternativas de entretención, sino que la teleserie formaba parte como de una experiencia cultural, no solamente de entretención, y generaba las discusiones. Y al fin y al cabo gustaba mucho que los circenses se enojaran, no, que eso no es verdad, que eso no es así. En rigor de eso se trataba, de generar la discusión y por último que la gente conociera el mundo del circo. Y de ir derribando prejuicios. Y derribar prejuicios. Bueno, y también se lograba instalar el tema del SIDA, el tema de la homosexualidad.
tuvimos la oportunidad de a poco de ir instalando temas para que esta imagen de la conversación post teleserie en la comida era muy grata para uno, saber que por último el papá y el hijo o la hija o la madre por último discutían y se generaba cierto diálogo en pos de dar su opinión. O sea, si eso se lograba haciendo lo que está haciendo, ahí es donde yo te decía, somos grandes provocadores. Provocadores de emociones, de discusiones, de que el alma del espectador quede temblando y sea capaz de conmover. Bueno, y eso ha ido pasando en distintos escenarios, porque partiste acá. El teatro nunca lo has dejado de hacer como teatro en escena con público. Nunca lo he dejado de hacer. Ahora debo admitir que ahora que voy a volver a hacer teatro, tuve una pausa de un par de años que la necesité y me di el permiso de decir, respira. Algo pasó que le tenía, estaba buscando una combinación virtuosa en relación a por qué quería hacer teatro. Hacer teatro es, en rigor, lo más complejo dentro del trabajo del actor. Es un trabajo que es tremendamente intenso durante un periodo de ensayo, después del periodo de las funciones, distinto a lo que pasa en una película o en una serie que son más cortos. Y la teleserie, que si bien, claro, es donde yo me he mantenido más en el tiempo, también es un trabajo en el cual yo me he logrado ubicar y he aprendido a tener las herramientas como para poder convivir con él. Uh-huh. Pero el teatro, ahora volví y ha sido un acierto en relación a descubrir de lo importante que es, no solamente que te ofrezcan una obra increíble o con un montaje o con platas maravillosas, sino que descubrir la instancia donde uno va a estar en un espacio seguro, amable, encantador, para poder generar o crear artísticamente una obra que te llene de orgullo, que significa un desafío. Ya, ¿y cómo se llama esta obra que se va a presentar en el Teatro Soco? El Quinto Paso, que se estrena en Soco. En Soco, en el mes de mayo. Ahora, este programa siempre tiene muchas repeticiones, por lo tanto, claro, mes de mayo del 2026. Exacto. Y si lo siguen viendo hasta el 2030, sí, pues... y ojalá que sigamos haciéndolo. Ahora, pero eso. En paralelo, iba sucediendo la vida, ¿no es cierto? Tus papás que tenían susto, tu mamá te alcanzó a ver en las teleseries, que sí. Eso me imagino que para toda mamá debe ser un tremendo orgullo. Pero gigantesco. Yo hace poco me encontré con un cuaderno Torre o no sé cuál, así gordo, lleno de recortes hechos por mi madre, de las cosas donde yo iba apareciendo. Y ese me llena, me dan ganas de llorar porque... Claro, me la imagino así como cortando el diario, pegando, consiguiéndose, no sé, la cola fría o lo que sea, y pegando, y había un orgullo en eso. Igual que mi padre, que poco a poco fue... Desde el miedo... Desde miedo aterrador de decir, ¿qué vamos a hacer con este niño que quiere ser artista? A darse cuenta que, fue capaz. O sea, yo creo que él se alegra de verme feliz. Primero de que me veía feliz, que yo creo que es fundamental. Me pasa yo ahora viendo a mis hijos, en la medida que uno los ve contentos, más allá de las dificultades de la vida, si tiene altos y bajos, pero en la medida que uno los ve gozando de la vida. O sea, que la vida significa, mi padre decía siempre, la vida se trata de resolver problemas, que a mí me gustaba más que problema es una palabra mala, pero es más bien resolver desafíos. Todos los días tienes un desafío simple, básico, cómo llegar a tal lugar, o grandes y complejos, pero de eso se trata, y esa visión de la vida entregada por él también me ha ayudado a darme cuenta de que uno puede ser feliz, aunque esté complicada la cosa. Y tú te sientes satisfecho además de haber dado esa tranquilidad. Tú hoy día guardas los cuadernos de tu madre. Sí, lo porque tengo ella ahí. Ya no está, pero tu papá sí. Mi padre sí, mi padre muy mayor, con sus 94 años, que si bien, no está al 100%, pero me encanta tener conversaciones con él donde logro de repente agarrar ciertos hilos y me pregunta, se pierde un poco, me dice, ¿cómo te fue con la película? Entonces, ya el solo hecho, lo otro que era muy bonito, cuando
le preguntaban a él. O sea, él dejaba de ser cierto. Mi papá tuvo cierto protagonismo en el mundo gremial, en el tema de la ingeniería, en el tema de, ¿cómo se llama? La Cámara Chilena de Construcción. Pero en algún punto empezaron a preguntarle por mí. Y en eso me lo contaba con orgullo. Y eso era muy emocionante también para él, darse cuenta que di la vuelta entera en relación, desde su visión, yo di una vuelta entera en relación a un espacio extraño y desconocido, a un espacio seguro que estaba, además, estaba valorado por sus pares o por sus cercanos. Y ahora que tú eres padre, entiendes tanto eso. Entiendo mucho eso. Ahora, en este viaje que comenzó acá, que tú eras bien perno, me contaron. Total y completamente. Bien perno. La primera polola fue de acá, compañera de teatro, actriz. Actriz, sí, madre de mis hijos. La madre de tus hijos. Sí. Sí, con 21 años, porque yo entré a estudiar teatro a los 21 años, después de haber pasado, claro. Yo era perno, era tímido, no tenía herramientas. Yo todavía siento que la gente también dice... No me va a decir que eres tímido. Claro, lo que pasa es que yo creo que uno ha aprendido a tomar herramientas. Yo puedo estar sentado contigo aquí conversando frente a la televisión, la gente dice cómo lo haces, o me puedo parar en un escenario porque conozco más o menos las reglas, conozco por dónde va el camino. La vida social es más compleja. A mí el matrimonio, el cumpleaños, el desconocido, el bar. Por eso siempre cuento de que, o sea, yo me aplaudo pensando en yo de 12, 13 años pidiéndole a alguien si quería bailar conmigo y me dijeran que no, constantemente, y terminara con mis amigos como jugando a la pelota, la típica imagen como de la fiesta, así como perna. Pero ese era yo. No tengo todavía herramientas sociales muy sólidas. Tengo herramientas profesionales que me ayudan a veces en el mundo social, pero también aprendí a quererme así. Me reconocí así y dije, así eres. No es necesario, no todos tenemos que ser los reyes de la fiesta. Además, encima como que uno es actor y dice, ya, no, yo no te voy a actuar. Es como el médico me pregunta, hoy tengo un dolorcito. No te estoy atendiendo. Pasa un poco eso, pero sí. Aquí, claro, conocí a la Patricia Velasco, la madre de mis hijos, con quien, gracias a Dios, pese a que nuestro matrimonio no funcionó, pero sí tenemos una familia que se ha ido complementando, que de alguna forma yo ahora tengo no solamente 2 hijos, sino 3 hijos, heredados de mi pareja actual, que es la Daniela. Y de alguna forma somos un familión, que yo creo que... Y que además este hijo es hijo de Pablo Schwartz. De Pablo Schwartz. Que te va a dirigir en la obra... No, Pablo hizo la traducción de la obra. Hizo la traducción. Ya pero también somos un grupo chico y después uno critica, los actores se meten todos con todo. Bueno, pasa porque somos un poco públicos, es verdad, pero es el mundo donde uno se mueve. Bueno, Tito Noguera, tuviste una relación larga con Amparo Noguera entre medio, que me imagino de haber sido una especie de padre, ¿o no? El Tito, sí, bueno, además que yo tuve, más que con la relación con Amparo, yo tuve también la suerte de trabajar mucho con el Tito. Trabajé en Sucupira, en donde, sí, que fue mi primer papel que, por ejemplo, hablando de espacios como de crecimiento personal, el primer papel en donde yo dije, wow, aquí esto es, ya sé cómo se hace tele. Los personajes anteriores no estaban incómodos, fueron ciertos fracasos personales. Este cazador de mariposas, que es un personaje que sí, todavía como que la gente se acuerda con mucho cariño. Bueno, yo era un poco la mano derecha del Tito. Y esa experiencia fue maravillosa, de compartir con él eso. ¿Y te sientes un poco heredero? ¿De Tito? Me siento heredero y me siento afortunado de haberlo visto trabajando. Yo no me siento heredero porque en rigor, claro, uno tiene maestros. Yo siento que soy un maestro soy un súbdito, un aprendiz de lo que me enseñó Fernando en esta sala como maestro. Con el tiempo, a mí ha sido un placer trabajar con los viejos, los que van más adelante. Esto es un oficio. Que además los tiene trabajando a una edad muy larga, lo que es muy rico también. Jaime Badel... Te lo voy a nombrar a él. Yo también tuve la suerte, y he tenido la suerte de trabajar momentos. O sea, trabajar con el Tito, trabajar con Jaime, trabajar con Tennyson Ferrada en el teatro. Son experiencias porque uno de verdad admira, para bien, para mal, para trucos, para técnicas,
para procesos. Trabajar con Sergio Aguirre, que estamos aquí en su sala. Yo tuve la suerte de mi primer gran protagónico, de acompañarlo él en una obra que se llamaba Galileo, el mensajero de las estrellas, y él tuvo la generosidad de compartir su camarín conmigo. Y lo vi a él, nervioso, y lo vi a él complicado, inseguro. Y eso me ayudó a darme cuenta que este es un oficio que tiene un viaje que tiene que ver con el aprendizaje eterno y en el tiempo, de mucho tiempo. Todos, el Tito, Sergio, Jaime, Tennyson, bueno, y muchos más, yo creo que son parte del crecimiento de este oficio donde uno va adquiriendo herramientas de otros que las han usado más tiempo que uno. Y que va haciendo muchas cosas. Vamos a hablar de tu etapa como entrevistador. Porque entre todos los roles que has hecho, te tocó hacer uno que yo estaba pensando. Tú me hablabas de cuando llegaste aquí al teatro, que fue el fin de la dictadura, comienzo de la democracia, y el año 2023, para los 50 años del golpe, en Mega viene esta posibilidad de, a propósito de recordar estos 50 años del golpe, conversar con todos los últimos expresidentes y el presidente en ejercicio en ese momento, en que tú eras el entrevistador al final de ese programa, en una sala muy solemne que es la sala del Congreso Nacional. ¿Cómo fue para ti participar en eso? Porque, claro, era un rol de entrevistador, pero había que facilitar una conversación. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo plantearon? ¿Cómo te metiste en eso? ¿Por qué llegaste a meterte? Mira, yo no lo podía creer. Te juro, cuando me citaron a una reunión, que estaba Lorena Las Heras, bueno, los ejecutivos del canal, nombro a la Lore porque es fundamental en el viaje completo, y yo no lo podía creer. Recuerdo que me mostraron una referencia de un programa uruguayo, y me dijeron, entonces la pregunta fue, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y me hablaron del tema como de la cercanía, de generar un espacio más bien amable, cercano para los entrevistados, que no se sintieran con cierta presión de que el periodista o que no tuvieran una connotación periodística, sino más bien yo un poco representante de la ciudadanía conversando con ellos. Me atreví con mucho miedo, pero hay un equipo maravilloso en prensa que es divertido. Uno en los canales convive muy separadamente, si bien estamos todos juntos, en el caso mío en Mega, pero el mundo de prensa es un mundo muy desconocido y tuve la oportunidad de conocerlo y no solamente encantarme con ellos, sino que valorar aún más el trabajo periodístico. El trabajo que hay es gigantesco y el nivel de presión impresionante. Y se generó cada una de estas entrevistas. Además, un momento muy especial, porque eran los 50 años del golpe. Exacto. Sabes que yo tuve además la sensación de una continuidad de un proyecto anterior que se llamaba Algo habrán hecho por la historia de Chile en TVN, que fue un poco cortado cuando empezaba el tema de la dictadura. Porque políticamente hablando, yo creo que el canal no quiso meterse, en esa época no estaba el horno para bollos y lo cortaron, justo ahí, cuando empezaba el tema de la dictadura. Y siento que esto fue un regalo de años después, de un poco una continuación, de un relato histórico, porque más encima tenía esta presentación inicial con un pequeño como documental de cada uno, realizado de lo que había sido, claro, su trayectoria, su presidencia. Exacto. Y ellos se veían. Y se veían por primera vez, no sabían, se les había hecho una entrevista previa, pero todo el material y todo el diseño de eso, llevado magistralmente por la Isabel Miquel, ellos se enfrentaban a eso, había un espacio también, era un poco la invitación a que se relajaran y que la idea era conversar, no era ponerlos en aprieto, no queríamos. Sin duda hubo momentos en que, claro, o ellos mismos. Ahora, yo me vi enfrentado a controlar en el mejor sentido de la palabra, monstruos políticos, en que toman la palabra y ahora yo los veo a ustedes cuando
cómo cortarlo, Cómo meterse en los temas y que no se vayan por donde ellos quieren llevarlo. Bueno, ahí tenía, debo decir, a la Lore aquí en la oreja ayudándome a decir, córtalo, pero fue una experiencia maravillosa, llena de nervios. ¿Con qué te encontraste con estos personajes? Porque fue Eduardo Frei, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Gabriel Boric. Bueno, cada uno es divertido, como cada uno, hay una tribu que es bien bonito cómo los acompaña. Ellos podían invitar, ellos tenían la posibilidad de invitar a quienes quisieran ahí en el salón. Entonces allí también uno descubría que había un viaje, cada uno tenía su grupo y era muy bonito ver, porque después había una pequeña recepción posterior donde uno conversaba con cada uno de ellos y con los invitados y reconocer este viaje, incluso de los mayores, como eran Lagos y Frei, claro, que tenían su grupo fiel acompañando a este proyecto político que de alguna forma estaba presente ahí. Uno puede tener ciertas preferencias o no, pero también era muy bonito encontrarse con estos seres humanos, con estas personas que se habían enfrentado a un desafío gigante. Uno es súper crítico cuando ve a las figuras presidenciales exigiendo todo lo que prometieron, y ahí uno puede tener discusiones infinitas de, bueno, el discurso de campaña con el discurso presidencial, pero ahí lo esencial era encontrarse con los seres humanos. Y te comentaba el caso de Frei, que me emocionó profundamente su emoción personal. Que uno puede decir del expresidente Frei que es una persona que no conecta con la emoción. Porque más es un ingeniero. Él, o sea, viene del mundo de la ingeniería, que uno puede, comparado con mi padre, más encima, yo los comparaba un poco bastante. Me pasó eso. Siendo mi padre un tipo que se relaciona con los afectos de forma muy particular. Y yo personalmente he hecho un viaje esencial en relación al tema de los afectos con mi padre. Y con Frei también. Pero la fragilidad de los años, de los sucesos, de la historia, tuve frente a mí el honor de ver a un hombre con esa dimensión, con esa trayectoria que se quebró, que se quiebra, que se emociona. Y eso era bonito. Yo creo que ojalá eso haya traspasado y la gente se haya encontrado, porque en rigor no era un programa político. Bueno, sino y eso lo lograste tú también. Yo creo que se generó un espacio armónico en donde ellos se sintieron cómodos conmigo y logramos conversar tranquilamente y escarbar y descubrir y conversar, que era eso. Ya, yo te decía antes de empezar que te tenía, entre comillas, envidia porque fue la última entrevista larga que dio el presidente Sebastián Piñera y la última entrevista pública que dio el presidente Ricardo Lagos. Sí. Partamos por Piñera porque te tocó tocar con él temas que fueron bien duros y yo en esa entrevista los vi poner, porque claro, complicado, y él gesticulaba mucho, por lo tanto se le notaba mucho. ¿Cómo te encontraste con ese hombre ahí después de haber vivido y haber pasado la presidencia de las dos? ¿Qué le tocó pasar? Mira, de alguna forma, claro, a mí me pasaba con los presidentes más cercanos a uno, más grande, que me pasaba tanto con Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Yo me encontré, no me fue tan difícil, como que sabía con quién me iba a encontrar. Antes de la entrevista yo iba al camarín donde estaban preparándose a hablar con él y Piñera al tiro me agarró para el hueveo, se sacó la foto, algo me dijo de la corbata. Al tiro generó como él tratando de controlar la situación. Es un gran controlador, o era un gran controlador de la situación. Y ese era el desafío en esa conversación. Sin duda hubo preguntas complejas que tuvo que ver con todo el tema del estallido, tuvo que ver con ese momento histórico que sin duda nos cambió todo bastante. Pero yo lo recuerdo que pese a su nerviosismo, logramos, pese a su estilo muy personal, pese a cómo es y cómo todos lo conocimos, logramos generar cierta confianza. Ahora, insisto, fue el único que después en esta presentación, o sea, en
en esta reunión después del programa, era el único que era, él era el dueño de la fiesta. Él me preguntaba, ¿quieres tomar algo? Entonces me decía, este es Piñera. Así era su personalidad, era impresionante. Bueno, fue la última entrevista larga que di. Sí. Y tú recordaste que después en ese mismo lugar lo velaron. Eso fue muy emocionante para mí, muy doloroso. Yo de verdad me junté con cada uno de ellos, dejando atrás todos mis mis ideales políticos. Traté de ser, porque me gustó la oportunidad de conversar con las personas que habían vivido momentos complejos, difíciles y además un rol tremendamente importante. Y el hecho de que un par de años después, y fue muy poco, a Sebastián Piñera lo hayan estado velando en el mismo lugar donde yo lo entrevisté, fue muy, muy duro, muy impresionante. Todavía como que cuesta entenderlo. Sí, fue... Claro, yo me siento profundamente afortunado de ese programa que me regaló la vida, de haber tenido la oportunidad. El privilegio de tener la última entrevista con el presidente Ricardo Lagos, también. Que se retiró de la vía pública. Después de eso, yo no sé si fue porque me entrevista. Claro. Después de esto, yo igual para mi casa. No, pero no, por eso te digo, la vida ha sido súper generosa conmigo. Me ha regalado experiencias que no imaginé ni mis mejores sueños. Un texto que más encima digo en la obra. Y eso yo creo que es fortuna. Pero también hablábamos de la flexibilidad y de poder leer momentos y entrar y no tener prejuicios. Porque tú entraste al mundo de las redes sociales. Porque tú estabas haciendo una película que es Oro Amargo, que es durísima. Y a propósito de eso, entraste a Instagram o a TikTok. No, Instagram fue con Oro Amargo. O sea, tenía Instagram, pero de verdad yo no lo usaba. Lo abrí como cuando apareció la aplicación que pensé que era de fotos. Y las primeras fotos que tengo es una foto de un viaje que hicimos a Humberson con mis hijos. Y nada, y no lo usaba, no para nada. Y es cierto, claro, partió como una estrategia de marketing. O sea, alguien dijo, y tenía seguidores, porque tengo una carrera artística de muchos años y tenía algunos seguidores importantes. Y frente a la posibilidad de generar mayor ruido para cuando viniera la promoción de la película, Moisés Sepúlveda, que es mi amigo, productor y guionista, me dijo, potenciemos tu red. Y ahí se generó. Y abrimos TikTok. Yo de verdad pregunté qué es TikTok. O sea, sabía, pero ¿cuál es la diferencia entre TikTok? Empecé a aprender. Yo todavía me siento Nobel. Pero sí... Pero tienes casi 1 millón de seguidores. Claro. Lo miré y es bien impresionante. Es todo un poco absurdo. Pero yo encontré un espacio que por alguna razón, que tampoco entiendo muy bien, yo me sentí cómodo. Yo creo que eso generó que me acomodara en las redes. Entonces, es como, yo puedo hacer contenido que a veces es un poco ridículo. Debo decir, yo a veces hago cosas que hay gente joven que me asesora, me ayuda, o yo presento ideas y ellos las acomodan. Pero realmente digo, ¿están seguros? Con mis 60 años, digo, me parece. Pero funciona. Y tiene que ver con el humor. Encontré un espacio de humor. Yo de verdad siento que también estoy expresándome artísticamente. Pancho al Cuadrado también. Pancho al Cuadrado, ahora con Pancho Ackerman. Entonces, bueno, eso me abrió un mundo que tenía que ver un poco lo que hablábamos antes del prejuicio. Uno tiene alto prejuicio en el mundo de las comunicaciones, ¿cachai? O sea, siento que, claro, a veces existen estos programas gigantescos que tienen que ver con la entrevista a los presidentes, pero también existen de repente una invitación a un programa que se llama El sentido del humor, con Luis Slimming. Sí. Pero entonces esto de las redes me abrió la posibilidad de conectarme con un mundo que no sabía que existía. Y también amplió mi red de conocimiento. O sea, yo puedo ahora pasar, siempre hago el chiste que antes pasaba frente a la Fundación Las Rosas y la señora como que me saludaba. Y pasaba frente a un colegio no existía. Pero ahora, claro, el joven conectó, entonces la audiencia, hay una comunicación que es mucho más amplia y muy diversa. Y ese
pensando en la plaza pública. ¿Dónde está la plaza pública hoy día pensando en esos escenarios? ¿Cómo así? Porque antes la gente, uno percibía el contacto, no sé, andar en taxi, el termómetro. A eso me refiero con la plaza pública. ¿Dónde está? Porque es conocer a personas que habitualmente tú no tendrías contacto. Sí. Y eso te abre una conexión impresionante con gente que probablemente es invisible a ciertos sectores de poder. Sí. Bueno, sí, está bien, entiendo. Es complejo, porque si bien, claro, se genera una conexión cuando dice esa cantidad de seguidores que yo tengo, eso implica que hay gente que de alguna forma está conectada conmigo. Es imposible que yo genere una conexión directa, no es esta conversación, no es la conversación que yo puedo tener un amigo. Pero tú existe sabes más. Lo que le va a hacer sentido a esa persona. Exacto. Y a veces uno descubre, cuando uno tiene el tiempo, porque como te digo, es imposible, por ejemplo, leer todos los mensajes, que la gran mayoría son para el saludo para la Alianza Azul, pero hay otros que no, que hay mensajes más directos. Y ahí uno también, a mí me pasa que digo, conecto con ciertos dolores, con ciertas historias, con personas, con familias, con soledades. Y eso me ha sorprendido, porque esa plaza pública que planteas tú, si bien lamentablemente no es directa, no es que yo, claro, el concepto de la se puede decir, ya, ok, veámonos las caras y conversemos. No, hay una conexión, pero es una conexión que no es tan directa, puede ser que ayude. Por ejemplo, han habido ciertos contenidos que tienen que ver con este como rol de padrino que viene de una teleserie que yo hice que se llama Isla Paraíso, y que de repente empezamos a jugar con eso, con enseñar, por ejemplo, a ponerse la corbata, que fue un acto que fue tan bien recibido, pero fue recibido desde la añoranza, desde la ausencia de alguien que en ese ser no fue capaz de enseñarle. Entonces agradecía con frases como: tú eres el papá que nunca tuve. Me encanta. Entonces, cuando uno se encuentra con eso, dice que dura este nivel de comunicación. Es como uno sabe y uno trata de comunicar. Las redes sociales son ficticias, a ratos son medias mentirosas. Esta sensación de que todo el mundo es feliz, yo la foto en Miami con, no sé, esos mares azules. Yo me trato de alejar mucho de eso. Yo, en rigor, no muestro mucho mi vida privada, sino que genero contenido, genero situaciones que alegren la vida. ¿Cachai? Que por último alguien vaya en el metro o en la micro y se ríe un rato y se quede con eso. Y ahora me he juntado con la Dani, con mi pareja, con mi mujer, y nos hemos divertido en eso también. Son muy divertidos. Hay algunas cosas así que nos salen, nos va muy bien, pero porque yo creo que encontramos la sintonía o ecualizamos bien. Ha sido un descubrimiento, no sé para dónde va a ir. Yo creo que no sabemos, yo no tengo la menor idea. Yo no soy asiduo a las redes. Pero además es un sector en el que hoy día toda la publicidad que tenían los medios tradicionales se ha trasladado a eso. Fuertemente, o sea, es un negocio. Es un negocio muy rentable y uno lo ve, los jóvenes, los influencers. A mí me complica cada vez que me dicen influencer. Claro, yo soy un poco influencer, me gusta o no. Pero forma parte y en ese sentido, claro, he bajado el prejuicio, es decir, bueno, sí, una de mis categorías. Y bienvenido sea por esa cercanía, además, que sirve para alimentar el resto, porque no te quedaste solo ahí. Porque en paralelo yo vi que finalmente se está filmando esta película del caso La Polar. Sí. Ya, cuéntame de eso, porque es súper interesante lo que ustedes hicieron, porque es una película que le ha costado mucho ver la luz, porque ha tenido que ir saltando todas las barreras que pone un cierto mundo de influencias que no quiere que este tipo de cosas se hable. ¿Cómo ha sido el viaje de esta película? Que lleva harto tiempo. Mucho. Bueno, también tiene que ver Moisés Sepúlveda, que es el director y guionista y creador, y lleva muchos años luchando por esta película. Bueno, hacer cine en Chile ya, que perdona que se me olvidó el nombre de la película. Que se acabe todo. Que se acabe todo, eso es.
Era un tema, porque uno Sí. podría haber dicho, uno podría decir que Que se vayan todos, que se acabe todo. no, era el tema de la Polar, llegar y llevar. Hay varias cosas que hay que cuidar con respecto a tener una película, porque hay ciertos... es muy sensible, como tú bien lo planteas, no es fácil hablar de esta película. No es fácil, por eso en rigor es una película inspirada en el caso de la Polar, no se pretende representar fielmente a los personajes, está lleno de... Pero sí se habla de la estafa, la mayor estafa económica que ha habido en Chile, especialmente porque fue transversal, no fue solamente el consumidor con el tema de la tarjeta, sino que también los accionistas, sí, y también el mercado, por el impacto que tuvo en las AFP. Entonces es una estafa gigantesca. Y dramáticamente hablando es muy entretenida. Bueno, y estás con la Pali García y con Benjamín Vicuña. Con Benjamín que Vicuña. uno hubiera dicho un elenco que es para arrasar. Y no había fondos. Costó mucho encontrar los fondos. Ya, me llamó mucho la atención lo que ustedes hicieron del crowdfunding para poder Sí, sacar la película. Sí, bueno, y funcionó a medias. Y la película ya fue filmada, está en proceso ahora de postproducción. Es una película, ojalá que no me rete, pero que la estructura son grandes planos de secuencia, entonces tiene una vertiginosidad maravillosa la película, que tiene que ver, para mi gusto también, con lo que sucede en la película, porque la película o el caso es vertiginoso, o la situación, o el tema de la estafa es una estafa muy vertiginosa. Entonces está en proceso de postproducción, ya está empezando a visitar, ¿cómo se llama?, festivales, como en esa primera etapa, y la idea yo creo que es estrenarla, o sea, a fin de año, así que va pronto a ver la luz, y creo que es una tremenda posibilidad de instalar el tema, porque al fin y al cabo puede ser una película muy actual y puede invitar a seguir hablando de grandes temas que tienen que ver con nuestra historia, que nos marcaron de alguna forma con temas económicos y no necesariamente fome, sino que es una película, al fin y al cabo es una película de acción. ¿Y toca grupos de poder en específico? Toca grupos de poder, o sea, yo creo que muchos se van a sentir tocados. No pretende una identificación. Insisto que es una película que está inspirada en el caso La Polar. Es así de clara. Ya. ¿Cuándo se va a estrenar? No hay fecha específica aún, porque como te digo, en el cine, claro, lograr hacer la película ya es un mérito. O sea, asumiendo lo que significa el costo o la cantidad de plata que uno logró conseguir para poder filmarla. ¿Cuántos años tuvieron que trabajar? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años trabajaron? Cerca de 10 años. Yo creo desde que Moisés empezó con la idea de la película, son como 10 años. Ya, bueno, eso habla un poco de los mismos círculos de poder. Sí. Pancho, ya nos estamos llegando al final de este CNN íntimo. Acaba de cumplir 60 años, ha recibido muchos premios. Uno muy bonito te lo dieron en la Municipalidad de La Pintana. Sí. Que eso te lo da la gente y tú los honraste con ir a La Pintana. ¿Cómo se recibe también el cariño y el reconocimiento cuando uno cumple 60 años? Porque cumplir 60 años marca. Sí. O sea, cumplir 50 marca, cumplir 60 ¿cómo marca? Porque ahí es como pasar, no sé si una... Es la tercera edad. Sí, pero es que ahora estamos en tantas edades. Sí, o sea, pero es la tercera momento, edad. Ahora existe la cuarta, la quinta. Sí, mi padre está en 24, pero tú andas en moto. Yo ando en moto, sí. La tercera edad, ya. Entonces, no hagas la fila, por favor, porque me voy a sentir abusada. No. Bueno, no. El tema del reconocimiento y el tema de La Pintana fue súper emocionante. Yo creo que todo el feedback honesto a mí ¿cómo se llama? Me hace sentirme profundamente orgulloso y agradecido de este ángel extraño que se me acercó y me dijo, anda por allá, ese es tu camino. Porque hay un cariño que yo recibo a diario y es bien impresionante. Siempre recuerdo un amigo mío del colegio que a veces salimos a caminar y me dice, o sea, tú cuando estás deprimido, salí a la calle y se te resuelve el problema por
por el feedback positivo que recibo. Y claro, y estos premios que tienen como el de La Pintana, es como una explosión de cariño, ¿cachai? De amor. Que es distinto al Caleuche, que también lo recibiste, Sí, pero es es distinto. súper distinto. Es Es distinto. distinto al aplauso del Festival de Viña, Totalmente. que puede ser súper glamoroso. Es distinto cuando, y es muy distinto cuando alguien se acerca, hace poco alguien se acercó y me dijo, ¡Ah! El Príncipe Desolado, una obra que yo hice hace algún tiempo y que fue una obra que tuvo muy pocas funciones, pero a ella le marcó. Entonces ahí yo digo, eso tiene sentido. Y se me paran los pelos dándome cuenta de que uno va haciendo cosas y de repente Y va solo, marcando. y va marcando. Y va generando ciertos recuerdos en las personas, y eso quizás movió ciertas cositas, y así, bueno, y la gente, y las teleseries, que evidentemente son lo que genera más impacto, y preguntarte, bueno, te vas, no, y te vas a morir, no te vas, todas esas cosas. Eso forma parte, pero es el reconocimiento más humano, el más cercano, el de gracias en la calle, a mí me llena de alegría. Y el de La Pintana era como, de alguna forma, una culminación de ese reconocimiento o del valor del trabajo realizado. ¿Y cómo te paras aquí, desde donde partió todo, con 60 años? Bueno, con la sensación de que ayer en la tarde o ayer en la mañana yo estaba entrando por esa puerta, flaco, alto, no queriéndome a mí mismo, no entendiendo bien mi cuerpo, no sabiendo, profundamente inseguro, quizás teniendo la sensación de haber cometido un error, de haberme cambiado. Y al día siguiente, hoy, ahora, estar sentado aquí contigo, dándome cuenta de todo el camino recorrido. El hecho de que tú me estés entrevistando de alguna forma también es un reconocimiento a esa trayectoria, a este flaco aterrado que entró por esa puerta y dijo, "Ay, no sé qué estoy haciendo". Y es una invitación a, chiquillos, hay que atreverse en la vida. ¿Le puedes decir hoy día a Fernando González, que está en alguna parte, si tuvo el coraje? Sí, tengo el coraje. Tengo que trabajarlo a diario, pero sí, apareció el coraje. Y yo creo que él lo tomó porque se dio cuenta que lo tenía y que debía atreverme. Debía lanzarme por ese precipicio, porque sí tenía las alas como para poder iniciar un vuelo que me iba a llenar de satisfacciones, que no iba a ser fácil, que iba a tener turbulencia, que aún estoy volando, pero estaba el coraje para atreverse. Ese salto que da mucho miedo, pero lo hice. Pancho Melo, muchas gracias. No, un placer. Por esta conversación que hemos recorrido, parte de este viaje que comenzó acá y que estoy muy contenta que haya podido darse acá. Gracias por el tiempo y también por la apertura, por darte la posibilidad de abrirnos esta puerta. Muchas gracias. A ustedes, de verdad. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejo invitados para que nos puedan acompañar en una próxima edición a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias.